Abramos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, los versículos del 1 al 3. Hebreos 12, los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todos, sin lugar a dudas, quisiéramos ser exitosos y prosperar en el camino de la vida. Pero ambas cosas, el éxito y la prosperidad, no se dan por azar, sino son el resultado del trabajo duro, de la perseverancia y el amor con que hacemos las cosas que hacemos. Estamos en el último día del año 2022 y debemos reflexionar sobre las cosas que hicimos mal para no volverlas a hacer, y las cosas que hicimos bien y pudimos haberlas hecho mejor para hacerlas ahora con más excelencia y corregir cada deficiencia que tengamos en nuestra vida espiritual. Como dijera alguien, nunca existirá un borrador para corregir el pasado, pero siempre encontrarás un nuevo lápiz para escribir tu futuro. ¿Qué cosas lindas tú y yo nos proponemos escribir en este año que hará su comienzo mañana, el año 2023? Hoy quiero compartir contigo 5 propósitos para un año de victoria. 5 propósitos para un año de victoria. Y lo haremos usando la porción de la Escritura que hemos leído en Hebreos 12, del 1 al 3. Dice el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La nube de la cual se habla en el pasaje es un símbolo para referirse a las personas que vivieron y nos dejaron un legado de fe. Y también aquellas personas que viven y están a nuestro alrededor, que observan nuestra carrera cristiana. Así que tenemos 2 clases de nubes de testigos: hombres que ya vivieron y su ejemplo y su obra siguen vivos y siguen siendo un legado de fe para nosotros y para nuestros hijos. Pero también tenemos otra nube de testigos, que son las personas con las cuales nosotros vivimos o convivimos, que están mirando cómo nosotros corremos la carrera cristiana. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser algún compañero en el trabajo que está viendo cómo tú te comportas. Y esas personas están viendo la manera en que tú te conduces y están testificando a favor o en contra de ti, basado en la manera en que tú te conduces. Pero hablemos un poco de esos hombres que vivieron y nos dejaron un legado de fe, que aparece en Hebreos capítulo 11. Tenemos a Abel. Dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios mismo testificó de la ofrenda de Abel, porque era una ofrenda que él la dio de corazón. Dios se agradó de esa ofrenda. El legado que nos deja Abel para nosotros los creyentes de hoy es el siguiente: cuando tú ofrendes, cuando tú des algo que es para Dios, hazlo lo mejor que tú puedas, porque es para Dios, con excelencia, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo de que Dios recompensará tu ofrenda, recompensará tu conducta, tu actitud. También tenemos a Enoc. Dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, él tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Este es el legado que nos deja Enoc. No vivas con el testimonio de otro. Vive con tu testimonio personal, con tu relación con Dios. Que no sostengas tu vida espiritual con el testimonio que pueda tener tus padres o que pueda tener tu hermano con el cual tú militas. Ten tu propio testimonio acerca de la existencia y el poder de Dios. Relaciónate con Dios de tal manera que nada pueda impedir esa relación, ni nadie pueda atacar tu fe de tal manera que dañe tu fidelidad a Dios. Porque tú estés convencido de la existencia y el poder de Dios. Porque tú estés convencido, porque tú sientas y experimentes que eres un hijo de Dios y que Dios tiene relación contigo y tú tienes relación con Dios. También Noé nos dejó un legado. Dice: cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un hombre de fe. Y Dios quiere para ti y para mí la actitud de Noé, que nosotros aprendamos a esperar en Dios, a confiar en Él. Aunque no veamos ningún resquicio de su amor, de su misericordia y de su favor, que nos mantengamos en todo tiempo confiando y esperando en Dios como Noé, sabiendo de que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y él construyó aquella arca con esa fe, con esa certeza de que en esa misma arca él se salvaría. Hermanos, no andamos por vista, andamos por fe. Esto es un camino de fe. Todo se levanta o se viene abajo a causa de tu fe. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario que el que se allega a Dios crea que Él existe, que Él es real y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Así que esta nube de testigos nos está dejando un legado de fe cada vez que nosotros leemos en la palabra acerca de las obras que estos hombres de fe hicieron. Nosotros nos sentimos estimulados a imitar su conducta. Porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la fe obtengamos la promesa. También tenemos a Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Este hombre de fe,
debe ser alguien que ahora en nuestra propia existencia modele nuestra manera de comportarnos y de creer que todas las cosas que Dios ha dicho en sus palabras, en su palabra son verdad, y que vamos a ver el resultado de esa fe que se deposita en aquel para el cual todas las cosas son posibles. Aunque para nuestra mente nos parezca algo inusitado, algo contradictorio, lo que Dios diga, es necesario creer a Dios. Creer a Dios, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cree a Dios, créele a Dios y verás su gloria. También tenemos a Moisés como ejemplo, a Rahab la ramera, y en el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos, dice el autor de los Hebreos: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, estos hombres triunfaron. Y estos hombres nos dejan un legado de fe a nosotros, que si nosotros seguimos los ejemplos aquí citados y ponemos nuestra confianza en el Señor, este año para nosotros será un año de victoria, no de derrota, sino de victoria. Porque estos hombres que confiaron en Dios vieron su poder y su gloria, y nosotros también veremos el poder y la gloria de Dios en este año derramarse sobre nuestras vidas si ponemos nuestra confianza en Él. Dios no abandona a sus hijos. Dios está como poderoso gigante para defendernos y ayudarnos, pero se necesita que tú y yo pongamos nuestra fe en Dios, porque no se puede agradar a Dios con incredulidad en el corazón. Esta nube de testigos del poder de Dios debe animarte a ti y a mí a seguir confiando en Dios, porque Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Como dijera el himno, la derrota no es para los hijos de Dios. Cristo venció para que tú seas un vencedor. Cristo venció para que tú venzas sobre tus malos deseos, sobre el mundo y sobre Satanás. Así que mira bien la actitud de estos héroes de la fe para que imites sus obras y creas, para que entiendas que para Dios no hay nada imposible. Por eso Jesús le decía a las gentes que Él iba a sanar: conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe verás la gloria de Dios. Como le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás lo imposible hacerse posible en tus mismos ojos, en tu misma presencia. Pero Hebreos también nos habla de una nube de hombres y mujeres que son testigos, que a través de este año que comienza estarán mirando tu conducta cristiana y mi conducta cristiana. Toda la gente que tenemos a nuestro alrededor todos los días, todas esas personas van a dar testimonio de nuestra vida, sea un testimonio bueno o un testimonio malo, basado en el modo en que nosotros nos comportemos. Son la gente que sabe lo que es ser un cristiano y cómo debe vivir un cristiano, y que por lo tanto cuando el cristiano hace algo indebido lo señalan con el dedo porque no se comporta de la forma que debiera comportarse.
Y muchos dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que dice que es cristiano? ¿Y eso que dice que va a la iglesia? ¿Y eso que dice que es un pastor o que es un líder? ¿Y eso que dice que es un fiel devoto a Dios? Hermanos, no bastan nuestras palabras si nuestras palabras no están acompañadas con un testimonio veraz. Las gentes que están a nuestro alrededor, que son nubes de testigos, van a afirmar que nosotros somos cristianos falsos, creyentes falsos, que no vivimos lo que predicamos, que no vivimos lo que creemos. Y este es el caso que trae Pablo a colación en Romanos capítulo 2, del 17 al 29, porque habían judíos en su época que se creían superiores a las demás personas porque ellos eran la nación por la cual Cristo vino, porque ellos eran la nación por la cual vino el pacto, vinieron los pactos que Dios hizo con el pueblo, o el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, porque era la nación a la cual Dios le entregó las leyes, las ordenanzas, las ceremonias, los rituales que se hacían, la circuncisión, y estos judíos se sentían superiores al resto de las naciones extranjeras, de tal manera que no se creían pecadores porque tenían la ley, sin embargo, no la guardaban. Y Pablo dice, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre esa multitud de gentiles por causa de vosotros. La circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pablo le está hablando aquí al judío. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, o sea, no es cristiano el que lo es exteriormente. Parece ser cristiano, pero en verdad no lo es. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí al judío. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Es cristiano el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. O sea, la conversión es de dentro para afuera, no de afuera para adentro. Y termina Pablo, la alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza de esa persona convertida viene de parte de Dios, no de parte de los hombres, porque los hombres viven de apariencia. Pero es necesario que tú y yo este año no vivamos de apariencias. Nos propongamos ser cristianos de veras, cristianos sinceros, cristianos entregados, cristianos verdaderamente arrepentidos, cristianos verdaderamente comprometidos, cristianos que están deseosos de servir a nuestro Señor Jesucristo, cristianos que se están preparando para la eternidad. Dios no quiere cristianos mediocres, Dios quiere cristianos completos. Porque la vida cristiana
no es una vida de juego, es una vida seria. Es una vida donde nosotros entregamos todo lo que nos pertenece a nuestro amado y bendito Salvador. Así que por un lado tenemos aquí una nube de testigos de hombres fieles, héroes de la fe que ya dejaron de existir y reposan hasta el día de la resurrección, que sirven todavía de ejemplo porque sus obras todavía están presentes cada vez que leemos la palabra de Dios. Pero también vamos a tener una nube de testigos de hombres y mujeres que van a ver nuestro comportamiento, la manera en que nosotros nos conducimos, la manera en que nosotros miramos, la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros sentimos. Esas personas están leyendo en nosotros lo que somos. Por eso decía Cristo a sus discípulos y también a nosotros. Mateo 5 del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, una lámpara, y se pone debajo de un almud, debajo de la cama, sino sobre el candelero. Y la luz alumbra a todos los que están en casa. Cristo pone esta comparación para decir que la luz tuya, tu testimonio y mi testimonio debe ser puesto como es puesta la luz sobre el almud para que alumbre a todos los que se encuentren a tu alrededor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La glorificación a Dios viene como resultado de que esa luz es visible, de que esa luz está cumpliendo su objetivo. Su testimonio es tan nítido que toda persona que ve esa luz, que experimenta y disfruta de esa luz, tiene que testificar y decir gloria a Dios. Qué bueno sería que cada vez que nos viera alguien tuviera que expresar gloria a Dios por la vida que nosotros vivamos. Así que la luz son nuestras buenas obras, que deben estar visibles ante los hombres, ante esa multitud de testigos que están mirando nuestro comportamiento. Que todo el mundo vea que tú eres un cristiano de veras, que yo soy un cristiano de veras, y glorifiquen a Dios. Así que el primer propósito es el siguiente: no hagas nada, no digas nada que pueda desacreditar el testimonio que das a esa grande nube de testigos. Ese es el primer propósito para este año 2023. No hagas nada, no digas nada que pueda desacreditar el testimonio que das a esa grande nube de testigos. Sigue diciendo el texto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El camino desconocido de este año tiene que ser atravesado sin peso, sin carga, sin estorbo. Debemos correr la carrera cristiana sin peso, sin carga encima de nosotros que nos impida correr bien. La senda del cristiano es tan estrecha que cualquier tipo de peso puede estorbarte en la vida cristiana. Y peso aquí es un impedimento, algo que estorba, algo que te impide caminar, algo que te impide correr, algo que te afecta emocional y físicamente. Puede ser algo que te esté impidiendo ahora incluso orar, incluso leer la palabra. Quítate ese peso de encima. Puede considerarse un peso asumir un compromiso o una responsabilidad que no nos pertenece. O sea que a veces nosotros estamos
metiéndonos tanto en la vida de otras personas y tratando de resolver los problemas de otras personas, que dejamos de resolver nuestros propios problemas y añadimos más problemas a nuestros problemas, más situaciones críticas a nuestra vida, que eso se constituye en un gran peso. No es tu responsabilidad, pero tú la has asumido. Te has creído que tú puedes lograr suplir dichas necesidades y entonces empiezas a cargarte con cosas que no pertenecen, que no te pertenecen a ti. Puede considerarse un peso vivir en celos, en envidias, en rencores viejos. Hay personas que tienen una lista de cosas, no porque me hicieron esto, no porque habló mal de mí de esto, no porque, y tienen una lista de cosas y esa lista de cosas la llevan al corazón, son rencores viejos, no pueden dormir en paz, no pueden relacionarse con las demás personas en paz, viven una vida frustrada porque están cargados de pesos innecesarios, son cargas innecesarias. Llenos de celos, llenos de envidias, llenos de rencores viejos. Puede considerarse también un peso vivir con odio en el corazón y rehusar perdonar a aquella persona que nos ha ofendido. Mi hermano, mi hermana, si tú estás con este peso y has llegado al final del 2022, todavía guardando rencores, y sin resolver situaciones ya del año que va a concluir, no comiences este nuevo año arrastrando con esas cadenas. Deja esas cadenas atrás y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sé libre. Sé libre de esas cadenas de opresión porque estás opresionado y debes comenzar tu año dejándole a Dios esa carga. Ese peso que te oprime. No te dejes llevar por los malos sentimientos. Suelta ese peso grande que te está estorbando correr la carrera cristiana. Pero no solamente debemos nosotros dejar todo peso. La Escritura dice también que debemos dejar todo pecado que nos asedia. Todo pecado que nos asedia. A veces dejamos el peso, pero todavía seguimos arrastrando pecados, hábitos de pecados que tenemos que dejar a un lado. El pecado también se nos pega y hace que no podamos correr con ligereza la carrera cristiana y debemos dejar atrás vicios, malos hábitos, malas prácticas que son el resultado de nuestros malos deseos abrigados en el corazón, que es idolatría. Los malos deseos son idolatría en la presencia de Dios y muchas veces nos llevan a los malos hábitos, los malos comportamientos. Por eso, el segundo propósito dice así: despójate de todo lo que te impide y te detiene en el camino cristiano. Despójate de eso. Despójate de la crítica, despójate de la murmuración, despójate del chisme, despójate de la difamación, porque aún estas cosas nos detienen en el camino de la fe y son causa de nuestras propias caídas y destrucción. El pueblo de Israel salió de Egipto, pudo ver la gloria de Dios manifestada en medio del Mar Rojo, como Dios abrió el Mar Rojo, hizo pasar al pueblo de Israel en seco y todos alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Pero estando en el desierto, cuando empezaron los problemas, cuando empezaron las limitaciones y las escaseces, el pueblo empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué pasó? Que esos que murmuraron, que esos que se quejaron, que esos que no vivieron una vida conforme y satisfechos en la presencia de Dios, quedaron postrados en el desierto. Y dice 1 Corintios 10:10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Hermanos, hay algo que destruye nuestras vidas y es la murmuración. ¿Qué cosa es murmurar? ¿Qué cosa es murmurar?
Murmurar es hablar negativamente de todo. Que en todo tú estás mirando un defecto, en todo estás mirando un fantasma, que nada te parece bien, que estás inconforme por todo, que no estás satisfecho por nada, que siempre quieres más. Y toda persona que te rodea lleva sobre sí la culpa de lo que te está pasando. Y vives una vida conforme y siempre hablando negativamente mal. Entonces el Señor está escuchando desde el cielo y se está ofendiendo porque, hermanos, dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, son para bien. Pero tú le estás diciendo al Señor, no estoy conforme con la vida que tú me estás dando. No estoy conforme con la manera en que tú estás permitiendo cosas en mi vida que no son de mi agrado. Y entonces estoy disgustado con Dios, pero también estoy disgustado con los que me rodean. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros no murmuremos como aquellos murmuraron y perecieron en el desierto por causa de la murmuración. Dejemos todo peso y todo pecado atrás en el nombre del Señor y saldremos victoriosos. Y dice la Escritura, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero de frutas muy dulces. Porque esperar nos resulta amargo. Y por eso se compara con el árbol que tiene raíces amargas, porque nadie quiere esperar. Nadie quiere asumir la responsabilidad que debe entrar en un proceso. Las cosas tienen que lograrse, pero en medio de un proceso no se pueden lograr de ahora para ahorita. Necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia. Esperar nos va a resultar amargo, pero nos llevará a alcanzar los buenos resultados. ¿Cuántas cosas estás esperando que no han llegado? Sigue esperando, sigue confiando. Dice la Escritura en Hebreos 10:36, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué se necesita para obtener la promesa? La paciencia. Las personas impacientes cometen muchos errores. Toman decisiones muy alocadas, que luego los hacen sufrir toda la vida. Debemos cultivar entonces la paciencia y aceptar el proceso de cada cosa confiando en Dios. Dice la Escritura que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera cristiana es una carrera maratónica, es una carrera de paciencia. Se corre con paciencia. El creyente que se apresura cae, y el creyente que quiere aprender o que quiere crecer de la noche a la mañana se convierte en un gran fenómeno en el camino cristiano. Por esa razón dice el Señor, en vuestra paciencia o con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice Lucas 21:19. Correr con paciencia es una expresión que parece contradictoria, es paradójica, porque ¿cómo es posible que yo vaya a correr y al mismo tiempo esté corriendo con paciencia? Bueno, aunque no tenga lógica para ti, aunque no tenga sentido para ti, no hay otro modo de caminar o de correr la carrera cristiana que no sea en paciencia. Por eso, en tercer lugar, como propósito, corre al paso de Jesucristo. No te impaciente por nada. Deja que Él obre en tu vida en su tiempo. Es al tiempo de Dios, no es a mi tiempo. Es a la manera de Dios, no es a mi manera. Dice Hebreos 10:36 en adelante. Vamos a volver a leer esta escritura que ya la leímos, pero vamos a añadir otra más. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá. ¿Por qué? Por fe. Y si retrocediere, ¿qué va a pasar? No agradará a Dios, no agradará a mi alma, dice el Señor. Así que tenemos que tener paciencia. Isaías 28:16 dice: por eso Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, y esa piedra es Jesucristo, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. No se apresure. Sigue hablando el texto: puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano, tus ojos y mis ojos deben estar puestos fijos en Cristo y en nadie más. Pon tus ojos en Cristo. No lo pongas en el pastor. No lo pongas en el líder de la alabanza. No lo pongas en el líder de la familia. No lo pongas en nadie más que en Jesucristo. Para que no te confundas. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie puede ir a Dios a menos que lo haga a través de Él. Míralo a Él allí, dando su vida por ti. Míralo a Él invitándote para que comas de Él, para que bebas de Él. Míralo a Él, que Él es el buen pastor que su vida ha dado por las ovejas. Míralo a Él. En este año no te detengas más en mirar a otro lado que no sea a Jesucristo. El surco del que ara no puede salir derecho si él no mantiene su vista fija mirando hacia una dirección determinada. Si él mira hacia atrás, si él mira hacia el lado, el surco no sale derecho, no sale derecho. Dice el Señor: el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es acto de mí. Porque nada puede salir derecho cuando miramos atrás. Nada puede salir derecho cuando miramos al lado. Tenemos que hacer como el arador, mirar solamente a un punto fijo. Y ese punto fijo para nosotros es Jesucristo. Mi hermano, mira a Jesucristo, mantén tu vista en Jesucristo. No la pongas en ningún hermano. El hombre puede fallar. Cristo no falla. Cristo es fiel. Debe ser Él el consumador de nuestra fe, porque Él está a la diestra del Padre e intercede por nosotros en nuestras debilidades. Así que este nuevo año, es verdad que el testimonio de los que nos rodean favorecen a nuestra fe, pero mira, no descanses en el testimonio de nadie, descansa en el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, como propósito, no mires, como cuarto propósito, no mires a nadie sino a Jesucristo. No te detengas mirando los defectos o virtudes de otros, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira las virtudes de Cristo. En lugar de ver los defectos de los demás, mira las virtudes de Cristo, porque es Cristo nuestro Salvador. El texto sigue diciendo, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En este año van a venir momentos de desánimo, momentos de desmayo, momentos de no querer seguir la carrera cristiana, de no continuar, de no perseverar al lado del Señor. Pero en esos momentos recuerda los 4 capítulos del Nuevo Testamento, los evangelios, para que consideres la vida de Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, precisamente para que tú no desmayes.
Él vivió la vida que tú y yo debíamos haber vivido, para que ahora tú al vivir la vida, tú y yo al vivir la vida de Cristo, no desmayemos. Por eso dice Hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse, para que tú no desmayes. Cristo puso delante de sí el gozo que traería su muerte en la cruz, las almas que él vendría a salvar, y ese gozo le ayudó a soportar aquellos clavos que le atravesaron y aquella lanza que le atravesó. El gozo de ver el resultado de su sacrificio lo sostuvo hasta el final. En medio de las pruebas de este año, pon delante de ti el gozo de la gloria, el gozo de estar un día con Jesús por toda una eternidad. Y vas a poder soportar cada prueba, cada lucha, porque llegarás a ese momento de disfrutar con Jesucristo por toda una eternidad, donde dice la Escritura que todo será paz y gozo por el Espíritu Santo. Ya no existirá más enfermedad, más muerte, más tragedias. Allí estaremos con el Señor para siempre. En medio de la prueba, pon delante de ti el gozo de estar con el Señor. El quinto propósito es: medita en el ejemplo y la vida de Cristo, y esto te impartirá gozo, ánimo para continuar la carrera cristiana y no desmayar. Dice Primera de Pedro 2, del 21 al 24, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Él es nuestro ejemplo. Sigamos sus pisadas. Vamos a beber de su bautismo. Vamos a participar de su bautismo, pero en algún momento vamos a participar también de sus sufrimientos, porque vivimos en un mundo ateo, vivimos en un mundo contradictor, vivimos en un mundo donde se burlan de los cristianos, donde se nos ofende, donde se nos persigue por causa de nuestra fe, y en algún momento dado tú y yo vamos a sufrir por causa del nombre de Cristo. Sigamos las pisadas de Jesucristo, porque si somos parte de su sufrimiento, seremos parte de su gloria en la vida venidera. Estamos en presencia de un nuevo año y vamos a enfrentarnos a lo desconocido, pero tenemos una promesa de parte de nuestro Dios que nos imparte consuelo. Vamos a verla en Deuteronomio 11:12. Esta promesa, subráyala. Dice la Escritura: eres una tierra de la que cuida Jehová tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. No hay momento en el año en que Dios no contemple esa tierra. No habrá momento en el año en que Dios no te mire y no esté dispuesto a ayudarte en medio de tus tribulaciones, en medio de tus padecimientos. Créelo, Dios está al tanto de los que creen en Él. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Dios no serán defraudados ni desamparados. Mira lo que dice Isaías 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Por consiguiente, mi hermano, ríndete a Dios, entrégate a Dios, conságrate a Dios, vuélvete a Dios, porque Él es quien ha prometido darte todas las bendiciones que tú disfrutarás.
Y es la causa de todas las bendiciones que en este momento tú estás disfrutando. Si Dios no nos ha abandonado hasta hoy, no nos abandonará. Y tenemos que decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Por consiguiente, mi hermano, ríndete al Señor. No te rindas al pecado. No te rindas a la inmundicia. En todo este año, recuerda estos 5 propósitos. Son 5 propósitos que debes recordar y que debes tener presente en tu vida. Primero, no hagas nada, no digas nada que pueda desacreditar el testimonio que das a esa grande nube de testigos de personas que te observan. Número 2, despójate de todo lo que te impide y es un obstáculo para tu carrera cristiana. Número 3, corre al paso de Jesucristo, no te impacientes por nada. Deja que Él obre en tu vida en su tiempo. Número 4, no mires a nadie sino a Jesucristo. No te detengas mirando los defectos de otros, de los demás, sino las virtudes de Jesucristo que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y número 5, medita en el ejemplo y la vida de Cristo y esto te impartirá gozo, ánimo para seguir la vida cristiana y para tener una vida victoriosa. Ríndete hoy a Jesucristo. Si has pecado, si no has hecho bien las cosas, si no has corregido lo que debes corregir, si estás dormido, si estás alejado, si estás en estos momentos pasando por ese proceso de sentir el desamor, tanto de Dios como de tus semejantes, porque te has sumido en el pecado, en la inmundicia. Mira, hoy es un día de salvación. Hoy es un día para ponerte en comunión con Dios y comenzar un nuevo año perdonado de tus pecados, de todos tus pecados. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Comienza este nuevo año con el perdón de Jesucristo en el corazón. Y dile, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de haber quebrantado la ley. Me arrepiento de haber estado alejado de ti. Me arrepiento de haber llevado todo este año una vida mediocre, sin leer tu palabra, sin orar suficiente, sin buscarte de todo corazón, sin estar presente en cada servicio de la iglesia cuando la iglesia ha sido convocada. Yo me arrepiento por mi negligencia, me arrepiento por mi pereza, me arrepiento por mi maldad, me arrepiento por mi pecado y te digo que hoy hay sanidad y perdón para ti. Pero debes hacerlo ahora, hoy, comenzando ya este nuevo año, entrar en comunión con Dios, porque tú no sabes qué tiempo te queda sobre esta tierra. La vida es corta y necesitamos ponernos en comunión con Dios. De otra manera, nuestra suerte y destino será en el infierno. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo, hermano, y pacta con Él para tener una vida distinta, una vida llena de amor, una vida llena de paz, una vida llena de comunión, una vida veraz, una vida limpia, una vida pura, una vida alejada de los placeres mundanales, una vida alejada de todo lo que el mundo le gusta ver y oír y escuchar, una vida llena del Espíritu. Desea para ti este nuevo año una vida llena del Espíritu Santo, una vida renovada, una vida cambiada. Ven a los pies de Cristo tú también, hermano, y dile, Señor, perdóname porque no he estado viviendo la vida que tú quieres que yo viva. Oh, mi hermano, no te rindas al pecado, no te rindas a este mundo que te está ofreciendo cosas vanas para que te pierdas en el infierno. Y quiero terminar con un poema que dice, ponte de pie y no te rindas.
Cuando sientas que existir es cuesta arriba. Cuando creas que para ti ya no hay salida y el cansancio se apodere de tu vida, duerme un rato, sueña y canta, ponte de pie y no te rindas. Si la nube se presenta gris y fría, que parece que no hay luz, solo porfía, no hay salida, no hay espacio ni valía, piensa y vive, no reniegues, ponte de pie y no te rindas. Cuando tus fuerzas se agoten, cuando el desánimo arrastre, cuando la lágrima llegue y la vida te maltrate, descansa un rato si quieres, ponte de pie y no te rindas. Pues después de toda lucha y agonía y al final de las tormentas y los días, verás que valió la pena, sabrás que hay un sol que brilla. Abre los ojos y el alma, ponte de pie y no te rindas. Y así los días van pasando, uno a uno ante tu vista. Verás que vences la lucha, verás que triunfas en ella, verás que alcanzas el cielo. Ponte de pie y no te rindas. Que este año el amor de Dios te rodee, su misericordia te alcance, su paz te permee, su gracia te sostenga. Que este año eches manos de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica, para que seas un vencedor en el nombre de Jesucristo. Y diga como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga.